Técnicas de expresión oral. La unidad número 1 nos habla del discurso hablado, las técnicas de expresión oral, oratoria y la lectura comprensiva. Creo que para llevar un buen diálogo, para entablar una buena conversación, una oratoria, para dirigir una exposición o incluso un discurso, es muy importante conocer todos estos aspectos. Tener técnicas expresivas y estrategias para poder llevar una buena conversación. La voz en un discurso hablado es muy importante, el volumen de la voz, porque es lo que transmitimos, lo que queremos transmitir al público. La postura dice muchas cosas de acuerdo a lo que queremos transmitir, lo que queremos dar a conocer, si sabemos sobre el tema o no, si estamos nerviosos o no. Y de acuerdo a la coherencia, estudiar bien, leer todo lo que queremos transmitir hacia un público, estudiar e investigar. Y si hablamos de la oratoria, es como el poder de convencimiento, según Georgia. Él vivió del siglo V al IV a.C., en donde para él defendía los temas, convencía a las personas, a los oyentes, después trataba de cambiarlos de postura para otra vez volverlos a convencer. Y por último, la comprensión de lectura. En la comprensión de lectura nos indica saber leer, saber comprender, saber interpretar el texto. Conocer el vocabulario, saber de qué se trata la idea principal y la idea secundaria, y también la relación existente entre estas dos ideas, ya que el lector interroga el mensaje, lo analiza, lo critica. En la unidad número 2 hablaremos del análisis del discurso, tanto escrito como hablado, en donde qué es lo que quiere llegar a permitir una comprensión lectora profunda, y utiliza o se analiza básicamente desde tres estructuras, que es la microestructura, la macroestructura y la superestructura. La microestructura nos permite como organizar todas estas ideas y darles una expresión de alguna manera, ¿no? Gramatical. Se hacen este tipo de interconexiones y relaciones semánticas. Ya en la macroestructura, pues es un contexto más global, en donde existe un núcleo como tal y pues un asunto central del tema que se va a tratar. Y de la superestructura, pues básicamente ese es el esquema y de la manera como se va a nadar esos pasos, cómo se va a distribuir todo este texto o en la parte hablada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta? Y es muy importante el tema de los signos de puntuación. Los signos de puntuación como el punto, punto y coma, puntos suspensivos, es decir, tenemos los de interrogación, tenemos varias herramientas que nos permiten darle un mejor enfoque, un mejor contexto y un mejor, lo nutrimos para que quede entendible, para que quede agradable a leer y para que sobre todo la información que se quiere transmitir se transmita. Elementos importantes que se deben tener en cuenta es la fonética, es el léxico semántico, la sintaxis, la morfología y la pragmática. Todos estos conectores nos ayudan a que el texto, el análisis de este discurso, tanto hablado como escrito, dé y permita pasar esta información y pasar la comunicación. También importantísimo tener en cuenta la acentuación y tener en cuenta la ortografía. Es fundamental el tema de la ortografía por diferentes contextos que nosotros estamos pasando. Estos dos elementos, los signos de puntuación, la acentuación y la ortografía, deben estar intrínsecos para que el discurso sea bastante fuerte, para que impacte y para que tenga realmente el retorno que se requiere. Unidad número 3. Vamos a hablar de los mecanismos. Coherencia.
La Real Academia Española define la coherencia como un estado de sistema lingüístico cuyos textos están en un conjunto solidario. Hace referencia al dominio del procesamiento de la información y pues cada mensaje que se quiera exponer debe de tener un mensaje coherente en toda su estructura, dando un orden de ideas. El plan global de coherencia es de mucha importancia, pues la estructura secuencial que se debe tener es de facilitar al lector entendimiento e interpretación semántica con un desarrollo lógico. Un mecanismo que permite pues tener un equilibrio y progresión en redundancia informativa. Vamos a hablar ahora sobre la cohesión. La relación de la cohesión, tanto escrita como en la lectura, es importante, ya que prácticamente nos da a nosotros cuenta de cómo nosotros relacionar una información vieja con una información nueva, dado la capacidad de resumir teniendo una muy buena comprensión. Algunos autores han tomado otras etiquetas para su interpretación. De hecho, la cohesión y la coherencia están ligadas de tal manera que entre ellas pueden interactuar. Esto hace de que el texto sea mucho más entendible. Vamos a hablar un momento sobre los conectores gramaticales. Pues tenemos ordenadores, que son de comienzo del discurso. Tenemos de cierre de discurso, de transición, de digresión. Tenemos también aditivos, que son los que expresan suma de ideas, opositivos, que expresan diferentes relaciones de contraste, como la concesión, restricción y consecutivos. También comparativos. Y pues por último tenemos aquí los reformulativos. ¿Cuáles son? Que son de explicación, recapitulación, ejemplificación y corrección. Tipologías textuales. Cuando hablamos de textos, los autores utilizan diferentes herramientas para delinear sus productos. Son descripciones, explicaciones, argumentos, narrativas y diálogos. Texto descriptivo permite una serie de funciones atribuibles a transmitir la realidad, aclarando la efectividad de la versión. Explicación de texto descriptivo y aspectos lingüísticos. Prosopografía, podología, retrato, autorretrato, caricatura, otras inscripciones, cronología o terreno. Texto narrativo. Esta es la manera de contar una historia, ya sea ficticia, donde se cuenta en primera o a tercera persona. Ciertos tipos de textos narrativos que son cuento, leyenda, mito, novela, poesía, épica, crónica, noticias, reportaje o fotografía. Texto argumentativo. Discurso en el que se modifica, refuerza y convence mediante justificaciones que sustenten la idea. Tipos de textos argumentativos que son argumentos racionales, argumentos de hecho, argumentos de ejemplificación, argumentos de autoridad y argumentos que apelan a los sentimientos. Resumen es escribir un texto nuevo a partir de otro texto, de manera breve para mostrar las ideas principales o más importantes del texto original. Tipo de resumen, existe el resumen informativo, el resumen descriptivo, el abstract y la síntesis. Narración, el término se usa generalmente para nombrar inspecciones de trabajos científicos, libros, películas, registros. El ensayo, el creador es libre de apoyar públicamente el argumento de su posición personal ante un determinado concepto. Partes de un ensayo, la introducción, el desarrollo, conclusión y biografía. Bien, pues nuestro enfoque principalmente está dado hacia este caos que se ha generado con el tema del paro nacional, la reforma y todas sus vertientes, toda la cantidad de información que ha habido alrededor de todo esto y los innumerables hechos que vemos todos los días.
Nosotros como psicólogos en formación hemos identificado como grupo que más allá de la inconformidad social que existe, hay una gran presión con el tema de toda la familia que no hemos cultivado de alguna manera. Como sociedad nos han enseñado a exigir, a pedir, no de la manera correcta. Y eso viene en gran manera desde nuestra familia, desde nuestra crianza. Hemos visto en algunos casos, incluso lo hemos vivido, el tema de la sangre con, la letra con sangre entra. Y no vemos la connotación tan grande y tan grave que esto está teniendo. En este momento hay un inconformismo que todos los estratos sentimos, que todas las edades sentimos, que todos los, indistintamente del nivel social que tengamos, tenemos esa inconformidad con una patria, nos duele, tenemos dolor de patria, pero eso en ningún momento puede llegar a vulnerar los derechos de los demás, indistintamente la función ni el papel que estén cumpliendo, así sea a nivel gubernamental o a nivel de sociedad. Tenemos que hacernos sentir porque nuestra historia está marcada con mucha sangre, pero no podemos seguir marcándola tan duramente como está sucediendo. Para nosotros el tema de la familia, de retomar, de volver a la esencia de aquello que no hemos sanado, es gran índice de lo que está sucediendo. Si nosotros no volvemos a aquello que sangró en nosotros, difícilmente va a dejar de sangrar en los demás. Muchas veces en gente inocente, muchas veces en gente que no tiene nada que ver con esta situación o que de alguna manera no puede hacer absolutamente nada. Pero ¿por qué una reforma tributaria en plena pandemia? Porque el gobierno no es un buen administrador en Colombia. El gobierno, las finanzas del Estado están muy mal. Entonces, ¿por qué nos van a cobrar? O bueno, ¿por qué al pueblo le van a cobrar una reforma tributaria? Le van a colocar IVA a la canasta familiar, le van a colocar un impuesto a la gasolina. ¿Para qué? Para arreglar vías, supuestamente. Y tanto, y nosotros pagamos impuestos, pagamos impuesto departamental, municipal, para también las vías, y están mal, o no están arregladas, o en fin. ¿Cómo es posible una reforma? ¿Cómo es posible que coloquen esto, que coloquen también para salir no sé, me bloqueé? Bueno, compañera, no pasa nada. Eso no pasa absolutamente nada. Pero podemos ver algo muy importante, que realmente nosotros como personas nos vemos involucrados simple y llanamente por estar viviendo aquí en nuestro amado país, en nuestra amada Colombia. Nos hemos visto afectados tanto emocionalmente como en algunas personas físicamente, y pues como todos lo saben, económicamente. Es así de sencillo, así de fácil. Desde el más chico hasta el más anciano, desde el más profesional hasta el barrendero, hasta el que recoge reciclaje, se ha visto afectado por todas estas situaciones que el país está viviendo. Y eso, ¿a costillas de qué? De una reforma que el país debió haberla hecho de otra forma muy distinta, que eso ya se sabía que iba a venir, que eso era lo más lógico, que después de haber pasado una pandemia, prácticamente el gobierno comenzó prácticamente a repartir mucho dinero a familias de bajos recursos, con tal de que no estuvieran en las calles y que se pudiera frenar un poco más. En vista de ello, el pueblo se vio afectado porque el gobierno tuvo unas reformas. ¿Qué reformas fueron?
unas reformas tributarias. Y de ahí se cogieron y de ahí prácticamente comenzaron a hacer todo. Entonces, el mismo pueblo no entiende esa partecita y pues lo más obvio es que se va a ver afectado, tanto económicamente como emocionalmente. El Pero yo, problema de pues, las redes sociales es algo muy complicado y muy tenaz de manejar. Si se hubiese hecho una buena, ¿cómo les digo yo acá? Una buena utilización de todos esos medios, compañeros, créanlas que realmente esto había sido muy distinto. Pero la influencia de los medios sociales son bastantes, pero bastantes eh, mal atendidos y eso afecta bastante, compañeros. yo pienso que muchas de las personas que se han visto beneficiadas en estas ayudas son muchas veces las personas de estratos altos que se aprovechan de estos beneficios que da el gobierno, como también se maneja la corrupción muy dentro del gobierno. Eh, los años anteriores también se ha llamado reformas de financiamiento y reformas de ley de crecimiento, en el cual pues el gobierno ha repartido muchísima plata, también gente millonaria, y se ha venido afectando pues la gente la gente pues de estratos medios. Entonces, pues mucha gente está inconforme porque no ha podido estudiar o no ha podido trabajar porque por esta situación, porque si exigen un trabajo a una persona que tenga un nivel educativo alto, pero que van a pagar un mínimo, o sea, no me parece, no creo que sea justo cuando uno paga pues, una carrera universitaria. Sí, Laura, tienes toda la razón. El problema aquí no es que intentamos defender nuestros derechos. El problema aquí es que hay mucha gente que marcha por beneficio propio, sin necesidad de querer ayudar como tal a Colombia o lo que está pasando, sino es una excusa como para seguir haciendo más daño, como tratando de hacer las cosas de mala manera, como hackeando los almacenes, robando, aprovechando todo lo que está pasando para hacer más cosas, más corrupción. O sea, pelean por la corrupción, pero no tratan de hacer cada uno el cambio. Y el cambio empieza desde casa, el cambio empieza desde uno, que tenemos, o sea, si queremos que esto cambie, el cambio tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y mucha gente no hace eso, mucha gente critica al gobierno, critica las malas decisiones, y si ellos están allá es por nosotros mismos, porque en su momento no se han tomado las buenas decisiones. Porque prefieren regalar su voto por un mercado, o prefieren regalar su voto por 50,000 pesos, por plata, y después se quejan de las malas, de la corrupción y de todo lo malo que está pasando. Y todo eso, de cierta manera, pues nos debemos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que todos nos hemos visto afectados, tanto en nuestra vida cotidiana, en el momento de transportarse. Por lo menos a mí me ha tocado terrible, me ha tocado caminar y caminar porque los buses ya no entran a ciertas partes, porque los atacan con miedo también al salir, porque a cualquier persona, o sea, ni uno mismo está a salvo porque vivimos con miedo a ir a cualquier lado, no podemos trabajar en paz. Entonces, no sé, no pienso que sea la manera de resolver algo. Con violencia y más violencia no vamos no vamos a llegar a nada. Entonces, pacíficamente, de buena manera, y ya, y el cambio empieza desde casa y el cambio empieza por cada uno de nosotros.